Bueno, buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en otra nueva conversación en vivo. Estamos avisando a los seguidores para que se acerquen a un nuevo conversatorio. Ahí veo gente que ya se va conectando. Estamos esperando al invitado y tenemos otro invitado sumamente interesante. Seguimos reuniendo voces desde distintos territorios, geografías y experiencias. Así que vamos a tener otro día otra conversación bien interesante en cuanto se sume mi invitado, que todavía no lo veo. Ahí está, saludamos a mi invitado que ya se unió. Envío solicitud para agregarse. A ver si se agrega normalmente y antes de... Mi querido amigo Fernando. Buenísimo, buenísimo, qué gusto. ¿Cómo estás, Fernando querido? Qué placer. No, igualmente, muy, muy contento de este encuentro, así que divertido, muy bien. Bueno, qué bueno. ¿Dónde te enganché? ¿Seguís en San Diego? Sigo en San Diego, acabo de concluir el evento este que es un espectáculo Nos vas y a contar después un poquitito de eso, ¿eh? voy a contar, claro. Ya te voy a preguntar, pero no sabía si habías vuelto al DF o no. Bueno, déjame que haga una brevísima introducción y vamos a arrancar esta conversación por el lugar que menos esperás. Porque Dale. vos viste cómo son nuestras conversaciones, ¿no? No, no esperaba menos de ti. Bueno, Fernando, para los que nos están escuchando ahora y para los que les quede la grabación, Fernando es un gran amigo, es un colega de muchos años con los que hemos compartido momentos distintos, hemos trabajado juntos, nos conocimos hace ya como 10 años y desde entonces hemos tenido vínculo profesional, ya sea empujando desde la misma organización en la que estamos trabajando. Lo acompañé en su cargo como director general de Cengage para Latinoamérica, inclusive en el desarrollo de alguna institución innovadora como es Linea, ese laboratorio de innovación que creamos yendo muchas veces a la ciudad de Chihuahua. Le mandamos un saludo muy grande a toda la gente de Chihuahua y de la UACH, que me ha quedado el más lindo recuerdo de ellos y nunca he podido volver. Pero bueno, con Fernando después seguimos en contacto, afortunadamente. Eh, Fernando es un activísimo participante del debate educativo alrededor de la industria del EdTech o de la EdTech, que es un debate relativamente nuevo en el mundo, como son todas las industrias atravesadas por la tecnología, relativamente nuevo, 10, 15 años, 20, ¿sí? At the most. Fernando ha tomado un rol muy protagónico y muy activo en eso, y bueno, y desde ese lugar me parecía sumamente interesante sumarte a esta especie de living virtual que ya hemos hecho con otros colegas amigos de distintos países. Hemos tenido a Eugenio Severín de Chile, a Roberto Balaguer de Uruguay, a Jorge Isuski de Perú. Hemos tenido gente que conoces muy bien y que también ha aportado lo suyo, Fernando. Sí, de hecho acompañé la charla con Eugenio y también con Jorge, así que estamos todos en la misma lucha, así que me da muchísimo gusto ser parte de esta conversación, sin duda. Qué bueno, Fernando. Bueno, empecemos entonces por ese lugar raro que te voy a proponer para que empecemos a charlar. Hoy se lee en los diarios de todo el mundo, noticia casi de primera plana, de portales de noticias, primera plana de portales de noticias, viste cómo me corregí enseguida. Se lee que parte del salario que el PSG acordó con Messi va a ser en una moneda que se llama el PSG Fan
token, ¿sí? Cuando yo me meto en internet, veo que el fan token se creó hace un año, un poquitito más de un año, que tenía un valor original de $5, subió, bajó, y cuando el PSG anunció que la contratación de Messi se disparó, se duplicó, y encima ahora le van a pagar una parte del salario a Messi, no se sabe cuánto, en PSG Fan Tokens. ¿Qué coño significa eso? Bueno, la verdad es que a mí siempre, sí me parece fascinante no solo esa noticia, sino que parte de la rueda de prensa de Messi se hizo por el canal de Twitch. Y esto lo que te dice es que las audiencias valen y que manejar es como el volumen de influencer 2.0, ¿no? Es decir, este tipo de figuras que tienen millones de seguidores, que influyen a demasiada gente, van a tener una capacidad de monetizar su imagen, su ejemplo, su tracción, como si todos nosotros vamos a ser en el futuro una universidad, vamos a ser un medio de comunicación, vamos a hacer una industria en realidad. Entonces, yo creo que estas son estas señales. Yo tomé una certificación fascinante el año pasado en la pandemia con el Institute for the Future, y justamente lo que te enseñan es a usar estas herramientas de señales del futuro y las clasifican, ¿no? Y entonces tú puedes tener una señal que la puedes clasificar como muy temprana o inclusive medio loca o marginal o muy convincente. Esto que me dices a mí, yo la clasifico como una señal muy convincente de que esto va a seguir ocurriendo más en el futuro. Va a haber medios no tradicionales como la rueda de prensa en Twitch, monedas no tradicionales y una monetización de las audiencias y de la relación que se empieza a salir de las grandes instituciones y llega a las personas, así como es mejor aprender de personas que de aulas, por ejemplo. Entonces, por ahí lo veo, Juan. La pregunta no solo a mí, no solo a nosotros acá en Argentina nos conmociona por Messi, sino porque yo sé que vos sos un fanático del fútbol, y yo también sé que en tus orígenes profesionales, tus primeros pasos fueron en la industria tecnológica, con lo cual vos sos una persona que llega al mundo de la educación justamente con una base tecnológica muy fuerte, con lo cual para vos EdTech es casi como una fusión natural y como un diálogo que necesariamente iba a ocurrir. Bueno, ahora lo estamos viendo combinado con el show que supone que un fichaje como el de Messi atrae la atención. Lo que pasa a través de Twitch, los streamers, todos estos personajes medio estrambóticos, ¿no? Para quienes somos un poquitito más formales, ¿no? Y más antiguos. ¿Son un show innecesario o son una realidad ineludible? No, yo sí veo esto, por eso te lo clasifiqué como una señal que en inglés le llamarían compelling, que es una señal que realmente sí marca que hacia allá va el mundo. Y yo te diría, por ejemplo, nosotros trabajamos hace muchos años juntos en la industria editorial. Y en la industria editorial ocurrían fenómenos como que había un autor tremendamente reconocido que escribió el libro de cálculo, Mankiw, y ese libro de Mankiw se convertía en una franquicia, y la franquicia del libro de texto de Mankiw vendía millones de dólares y tenía fanáticos en las escuelas y universidades que seguían el método Mankiw del cálculo. Bueno, resulta que hoy eso sigue siendo verdad, pero ya no es el libro de texto y ya no es Mankiw, es cualquier profesor o cualquier figura que sabe comunicar y que atrae las audiencias. Y seguramente vieron cómo están surgiendo modelos como el de Masterclass en diferentes versiones. Para quien está en Clubhouse, yo participé a finales del año pasado en un evento que se llamaba Educ8, que era Educa 8, que atrajo a cientos de miles de conversaciones alrededor del mundo en la educación, en un medio digital que recién salía, que es solamente audio, como lo es Clubhouse. Y, por ejemplo, un profesor brasileño en TikTok, que es fascinante, que da una clase de matemáticas en TikTok y tiene más de 5 millones
de estudiantes en su clase en TikTok y él se llama Sandro Curio y lo sigue y la gente... Entonces, estamos frente a este tipo de fenómenos que para mí son señales del futuro que se empieza a despertar, ¿no? A ver, digo, y vamos metiéndonos en terreno complicado y te pido que me ayudes a clasificar y organizar. La idea de enseñar contenidos complejos a través de formatos que tienen un fraccionamiento de entrega muy breve, ¿sí? ¿Trivializa de alguna manera la forma de aprender o le genera canales de distribución alternativos que la potencian? Porque yo te digo, hace 2 semanas tuve justamente compartí una conferencia en este formato, en donde la persona que hablaba del otro lado justamente criticaba, irónicamente, ¿no? Con mucha ironía, con humor, pero con mucha ironía, criticaba la posibilidad de aprender a través de TikTok por el formato breve de la entrega, ¿no? Los TikToks son videos breves, son formatos breves, y lo criticaba muchísimo. Entonces, digo, matemáticas, enseñanza a través de TikTok, ¿trivialización o No, qué? yo no lo veo así porque yo creo que esto, lo que está pasando con este tipo de formatos y este tipo de medios que hacen una entrega mucho más modularizada, es que también es mucho más práctica. Entonces, todos nosotros aprendimos conceptos en una educación muy formal, en una serie de instrumentos que se evaluaban para ver si habías memorizado y que nunca en tu vida los aplicaste. Y entonces hoy surgen estos maestros de matemáticas que te dicen, mira, yo utilizo la matemática para esta aplicación y estos son los principios y te entrego ese conocimiento en 8 minutos y entonces tú conectas eso que aprendiste con eso que puedes aplicar y te genera al mismo tiempo el hambre y la ruta para decir, entonces para que yo siga avanzando necesito un conocimiento posterior y uno anterior y conectarlo con otra disciplina y de pronto es esto, es empezar a conectar en formatos mucho más ágiles, mucho más informales. Si tú me dices se trivializa respecto a los exámenes académicos que buscaban memorizar, para mí trivializar tiene que ver más con pedirte que memorices una Claro, cosa claro, y que ese sea el canal de evaluación y que te ponga claro. una calificación de 6, de 7 o de 9 que no significa absolutamente nada. Entonces, yo creo que estamos en un momento de cuestionarnos porque parecería que lo que teníamos antes era muy sano y poco trivial y tampoco es verdad y lo que estamos haciendo ahora parece una locura y parece que rompe y tampoco es verdad, hay que encontrar el punto medio, ¿no? El justo equilibrio. Indudablemente estamos viviendo un momento que para aquellos que no se sienten cómodos con el cambio, bueno, el momento incomoda estructuralmente, ¿no? Fernando, querido, estado del arte de la industria EdTech en Latinoamérica en una frase. Estado del arte de la industria EdTech en Latinoamérica en una frase. Bueno, yo te diría que está naciendo y está empezando a explorar sus posibilidades. Ahí Mm. estamos en este momento. Bien, cuál es el insumo principal que vos estás verificando que debería tener un movimiento EdTech para que cobre velocidad y volumen? Digo, es un tema que tiene que ver con el talento, tenés que tener una plataforma suficiente tecnológica, necesitas capital suficiente, o es como una combinación de ingredientes. No, yo te diría que, de nuevo, volviendo a este ejercicio del balance, es un balance entre una buena pedagogía con una buena tecnología para que la entregue, pero también con un buen recurso de capital a una inversión y a un costo correcto y sobre todo con un impacto correcto. Entonces, cuando tú tratas de balancear dos fuerzas, la pedagogía balanceada con la tecnología es ya un desafío. Pero Claro, claro. si a esas dos fuerzas le agregas un tercer peso, que es la pedagogía, con la tecnología y con un uso de capital eficiente, se complejiza y se pone mucho más difícil de llegar. Pero al final,
le agregas un cuarto componente, que es el cierre de brechas, el acceso, el impacto, el incluir probablemente a segmentos, a comunidades que no tenían ese acceso, y entonces ese balance de 4 pistas es muy difícil alcanzarlo en una sola persona, en una sola organización. Entonces, eso llama a una colaboración y a una experimentación. Así que si yo te tuviera que dar los ingredientes de esta receta, te pongo sí, claro. esas cuatro fuerzas y después un capítulo de experimentación ágil muy frecuente, donde no es que fracases o cometas errores, sino que aprendes y vuelves a intentarlo, ¿no? Ya te voy a preguntar sobre lugares específicos en Latinoamérica en donde vos veas que algo de eso está empezando a ocurrir, que algo de ese crecimiento inicial, de esa fermentación que deberían ocurrir, la combinación de estos ingredientes, se están empezando a generar. Pero antes te pregunto, en esa definición que vos hiciste, ¿cuál es el rol o si debe haber algún rol asignado al Estado? Porque, digo, la educación está, la arquitectura normativa macro del funcionamiento del sistema educativo está creada, regulada y auditada por el Estado-Nación, por ministerios, por políticas, por normativas, por colegiaturas, digo, y bueno, y vos y yo sabemos que cuando dialogamos con ese tipo de actores, todos hablan en principio manifestando que se sienten atrapados en ese lugar. Uno nunca termina de saber si es porque se escudan en eso o es porque lo lamentan. No importa, esa es una conversación para tener con un vaso de whisky en otro lugar. Pero ¿cuál es el rol que en el mundo EdTech le corresponde, si es que alguno, al Estado? Bueno, yo te diría que lo principal es romper las camisas de fuerza. Es dejar de hacer cosas que pensábamos. Por ejemplo, todavía hay muchos estados que regulan, y ahora estamos en un proyecto interesante para la creación de una nueva universidad, y de pronto pensamos en la regulación como, para que esta universidad cumpla con los requisitos, probablemente tiene que tener una biblioteca física, tiene que tener un espacio donde quepan 30 personas en un aula. Y de pronto eso ya no tiene ningún sentido, pero la regulación siempre va atrás. Yo no conozco y el gobierno no está diseñado para innovar y no está diseñado para ponerse a la vanguardia. Pero yo te diría que el rol que yo veo en el gobierno es simplemente reconocer y facilitar la colaboración público-privada y la flexibilización que requieren nuestros tiempos más digitales, más centrados en el estudiante, más experimentales, y donde la innovación, como en casi todas las industrias, como no ocurrió la innovación de los taxistas dentro de una comunidad de taxis. Claro, entonces, la innovación va a llegar más de fuera que de dentro. Entonces, yo diría que este es un momento fundamental para que un Estado facilite la colaboración, facilite la experimentación y asegure simplemente que se están cerrando las brechas, pero que regulaciones y lineamientos que eran del siglo XIX, pues no se los pidamos a estudiantes que van a vivir en el siglo XXI después de COVID, además, ¿no? Hoy mencionaste que estás ahí en conversaciones con alguien para lanzar o para crear una universidad. Crear una universidad, y te hago la pregunta, hoy en Argentina se cumplen 200 años de la creación de la Universidad de Buenos Aires. Así que es un año en donde es un día en donde hemos visto los grupos de WhatsApp y las redes sociales y todo inundado con las felicitaciones y con el orgullo. Yo me gradué en la Universidad de Buenos Aires, mi padre se graduó en la Universidad de Buenos Aires, hermanos míos también, y mi hija mayor está estudiando en la Universidad de Buenos Aires, con lo cual la Universidad de Buenos Aires es una parte constitutiva de quiénes somos nosotros en la Argentina. Y la universidad es una parte muy importante. De hecho, acá en Argentina tenemos una universidad que tiene 400 años, la Universidad Nacional de Córdoba, que fue la primera universidad, que era una universidad jesuita. Es una universidad que se creó en el, si mal no recuerdo, en el 1600 y pico, con lo cual es una universidad que tiene 400 años de vida. Pero la pregunta que te hago es, en este momento al que estamos empezando a meterle los deditos adentro de la industria de tech, hablar de crear universidades,
¿no es de alguna manera hablar de dinosaurios? Bueno, es que también todo tiene que ver con la regulación. Yo, la Universidad de Buenos Aires, la reconozco y la admiro, y hay muchísima gente tremendamente innovadora, valiosa, que pasa por ahí. Acabo de ver pasar por ahí entre los nombres a Hugo, que es justamente Hugo Pardo, uno de los socios con los que estamos repensando este tipo de universidades. Y lo mismo te vas a preguntar de Harvard, de MIT, de Stanford y de todas estas. Lo que sí pasa es que las universidades son tan viejas o tan jóvenes, no por el número de años que tienen operando como universidad, sino por la necesidad de control que tienen contra la urgencia de agilidad. Entonces yo digo, tú puedes ser una universidad de 400 años, pero si eres capaz de perder el control para ganar agilidad, eso te va a permitir mantenerte vigente. Pero si eres una universidad de 50 años que quiere mantener el control que perdimos abruptamente todos en la pandemia, pues eso lo que va a hacer es que no tienes ninguna agilidad y de 50 años eres más vieja que de 400. Yo perdóname Juan, estando Sí, acá dale. ahora en San Diego, en el evento, probablemente el evento más importante de educación que yo he vivido durante 8 o 9 años que lleva de historia, he seguido Contanos para... la Sí, trayectoria ¿sí? contanos un poquitito de ese evento. Sí. Amplía un poquitito y después seguí con lo que estaba diciendo, perdóname. Sí, no, te decía, porque este es un ícono, es un evento que lo lanza una universidad pública de los Estados Unidos, la Universidad de Arizona State, que además ha ganado durante 5 o 6 años consecutivos el premio a la institución pública más innovadora, y Michael Crow, que es su presidente, se consolida como un visionario en temas de la educación pública, porque al final es una universidad pública, pero tiene algunos argumentos que a mí me parecen disruptivos y fascinantes. Dice, hay muchas universidades que lo que valoran es a quién no aceptan en su universidad. Y nosotros nos diseñamos para valorar a quién sí aceptamos y para aceptar a la mayor cantidad de gente posible con el mayor tipo de formatos y de rutas Claro. posibles. Y entonces empieza a decir, bueno, si yo te acepto en mi universidad, dime qué tipo de inmersión en campus estarías esperando, o que eres capaz o qué te gusta. ¿Qué tipo de inmersión digital necesitas? ¿Qué tipo de contenido lo hacemos totalmente masivo y abierto? ¿Y qué tipo de contenido lo hacemos exclusivo y generado por la facultad? Y entonces al empezarte a programar todas estas cosas, lo que en realidad estás diciendo es, la educación se puede dar en forma síncrona, en forma asíncrona, en forma presencial, en forma online. Y cuando lo haces presencial, pues tiene un diseño donde maximizas lo presencial, y cuando lo haces online, maximizas lo online, cuando lo haces síncrono. Entonces, de pronto es un menú de ingredientes que, de nuevo, hay que experimentar, porque no todos le funcionan a toda la población de la misma manera, ¿no? Perfecto, buenísimo, fascinante. Ahora es una conversación complejísima para tener adentro de las universidades, y de vuelta, menciono haciendo énfasis la palabra universidad porque es una palabra que nos dice una cantidad de cosas y que trae herencia, trae no solo la nostalgia, ¿no? de quienes transitamos esa experiencia, sino que trae una historia de práctica, la palabra universidad. Ahora, en esa historia de práctica, adentro de una universidad hay un rol protagónico. Históricamente ha habido un rol protagónico del investigador enseñador, si querés, y más del investigador, ¿no? Porque el prestigio universitario siempre estuvo más del lado de la academia y del investigador que del practitioner o el que hace el delivery, ¿no? Sin Y duda. digo, esa conversación que vos estás dando, para tener esa conversación tenés que sentar en la silla junto con el mundo académico, al mundo tecnológico, a Big Data Analysts, a diseñadores. Digo, es una conversación mucho más multidisciplinaria y mucho menos académico-céntrica, ¿no? Sí, y la verdad es que efectivamente es una discusión compleja, pero yo diría que hay fundamentos que podemos aplicar de forma mucho más sencilla, ¿no? Es decir,
Antes lo que se evaluaba era, vamos a decir, el investigador, el docente, el faculty, el faculty de una universidad. Pero hoy, por ejemplo, ese docente puede estar conectado con otras áreas de conocimiento, con empresas que están aplicando, con otros docentes alrededor del mundo en temas. Y entonces de pronto la figura central, que era el docente que vivía de la nómina de una universidad, pues de pronto es un nodo en una red mucho más interconectada, mucho más multidisciplinaria y mucho más que trasciende la frontera de lo académico a lo práctico y de lo práctico a lo académico. Y entonces con esas dimensiones, si una universidad estableciera un mapa de cada docente y a ese docente le hace un nodo de con qué otros está conectado, con qué empresas, con qué países, con qué contenidos, con qué disciplinas, y empiezas a diseñar con los docentes que ya tengas una red que interconecta y maximiza, pues de pronto ahí está la innovación, ahí empieza la transformación y no tuviste que cambiar nada más que mirar al docente de una manera con un ojo del siglo XXI de colaboración, que yo siempre digo que la mayor innovación no es una tecnología, sino nuevas formas de colaborar y nuevas formas de romper un problema en pedacitos, ¿no? Totalmente, totalmente. Mencionaste ahí la piedra filosofal fundamental, que es el docente, ¿no? Yo tengo, digo, vos has sido docente, no sé si todavía lo sos, ¿todavía dictás clase en alguna institución? Sí. Sí, todavía doy clases en un par de instituciones, en el ITAM empiezo la próxima semana, justamente. Bien, el docente, no te digo vos docente, porque vos sos un disruptor y vos sos una persona que le gusta provocar, que le gusta probar, que le gusta integrar y que le gusta correr riesgo, ¿no? Vos corres riesgo todo el tiempo. Pero el docente, hoy en Latinoamérica, y el docente sobre todo acostumbrado a ser docente disciplinar, y el docente disciplinar eventualmente tenía red, pero con colegas de la misma disciplina. Estaba alojado por fronteras que estaban claramente identificadas y que nadie las cuestionaba. Eran disciplinas que estaban establecidas por la propia disciplina y solo tocaba jugar ahí adentro con los colegas de ahí adentro. Bueno, ese docente, ¿qué tiene que hacer hoy? Bueno, justamente esto que tocas es como muy clave, ¿no? Porque las universidades colaboran bien entre universidades y los docentes colaboran bien entre docentes y si son de la misma disciplina y con la misma experiencia colaboran mejor. Entonces, lo primero que tienes que romper es esa frontera, ¿no? Es decir, es un modelo de colaboración que te fuerce a reconocer que hay más inteligencia fuera de la universidad que dentro. Las universidades, como tenían estas facultades reconocidas y probadas, entonces de pronto decían, yo no necesito nada de fuera, yo lo que necesito es seguir fortaleciendo el esquema interno. Y esto le pasa igual a las empresas. Las empresas pensaban que todo el conocimiento estaba dentro. Y hoy eso queda demostrado, siempre hay más conocimiento fuera de una universidad que dentro, fuera de una empresa que dentro, fuera de un país que dentro, y entonces lo que tienes que hacer es conectarte en estos esquemas de innovación abierta, ¿no? De experimentación y de integración de ideas que se adecúen a lo que la identidad de la universidad, ¿no? Volviendo un poco a los ejemplos que se están trabajando en Outliers, viendo que Hugo pasó por acá, es esta idea que tuvo Hugo de hacer la universidad, la Escuela Internacional del Realismo Mágico, ¿no? Un caso fascinante en una universidad perdida en el pueblo de Aracataca, y el pueblo de Aracataca lo único que tenía para rescatar es que ahí se había creado García Márquez y toda la literatura del realismo mágico. Y entonces convertir una escuela en la Escuela Internacional del Realismo Mágico, traerle podcast, Instagram, hacer emprendimiento y atraer gente de todo el mundo a ese lugar para crear la nueva literatura del realismo mágico, es un ejemplo que no es un invento, que está ocurriendo en una universidad en Aracataca, en Colombia, ¿no?
Totalmente, totalmente, y es como una nueva declaración de propósito desde el mismo lugar, ¿no? Es como una nueva, de la misma institución, es como una nueva, es como un nuevo propósito de diálogo, ¿no? Porque al final del día, cualquier casa de estudios es una forma de diálogo, es una forma de diálogo entre saberes organizados de X manera y un entorno de problemáticas, un entorno de vínculos, un entorno de oportunidades. Eh, pero esto es como una declaración de nuevo propósito que vos decís. Sí, yo te voy a decir cómo he articulado algunas lecciones que aprendí yo trabajando en el mundo de tecnología, en Hewlett Packard, en donde hice 15 años de mi carrera, y ahí se Ujú. empezaba a evaluar la cultura del desperdicio. Y el desperdicio en el cómputo tiene para mí muchos vínculos con lo que está pasando hoy en educación. En A ver, cómputo me interesa empezaba, muchísimo el concepto, dale. sí, en cómputo empezaba a ocurrir esto donde uno compraba servidores, compraba capacidad de red, compraba dispositivos y computadores, y resulta que todo eso se utilizaba en un 4% de su capacidad. Entonces Ujú, tenías un servidor que le cabía 100, pero usabas 22. Tenías ujú, una red por la que podría correr datos de 800 y corrían 25. Tenías una ujú, infraestructura de talento humano y tenías una infraestructura física que se utilizaba en un porcentaje muy menor a la capacidad. Y entonces eso dio origen a la nube, a las nuevas iniciativas de ujú, software as a service y de decir qué parte de la capacidad de cómputo necesito los lunes por la mañana y los martes por claro. la noche y los domingos. Y Ujú, esa transformación que ocurrió en la industria de cómputo y que yo viví en primera persona, la estoy viendo en educación. Entonces, claro, claro. preguntas muy simples, pero ¿cuánto del aula de clase se aprovecha con una experiencia presencial que maximice el valor de lo presencial al número de personas que pueden entrar el lunes por la Ujú, mañana a las 7 en esa aula? ¿Y qué ujú, parte podríamos optimizar de otra manera? Entonces, ujú. de alguna suerte, estas señales que ocurrieron en otros momentos y en otras industrias, yo los empiezo a ver en educación, ¿no? Está buenísimo lo que sí, porque de alguna manera es el modelo Uber o el modelo Airbnb aplicado a la educación. Es dada cierta infraestructura, bueno, cuál es el sentido más eficaz y más inteligente de combinarlos pensando en el producido final, ¿no? Que es aprendizaje más experiencia. Digo, es una combinación de ambas cosas, ¿no? Aprendizaje más experiencia. Oíme, Fernando, vos que estás permanentemente en contacto a través de tu actividad y todo lo que es EdTech, ¿cómo ves al mundo del emprendedorismo en Latinoamérica? ¿Cómo lo ves moviéndose? ¿Cómo lo ves frente a la pandemia? ¿Cómo lo ves frente al confinamiento que supuso el COVID? Digo, ¿qué dicen tus termómetros? Bueno, te voy a empezar haciendo una referencia histórica, ¿no? Dale. Cuando tú y yo empezamos a entrar en el mundo de EdTech, que probablemente todavía no se llamaba EdTech, habría 4 o 5 unicornios en el término del Ujú, emprendimiento. Son empresas con valuación arriba del $1 billón. Y estas ujú, eran las grandes editoriales y uno o dos de los grandes LMS, ¿no? Te hablo de Pearson, de McGraw-Hill, de ujú, Blackboard, de ujú, Cengage ujú, y poco más. No ujú, había más de 5 empresas unicornios en ese mercado. ujú. Estamos llegando hoy, a mediados del 2021, donde superamos los 50 unicornios en educación. Wow, ¿en Eso, Latinoamérica o en todo el no, mundo? esto es a nivel mundial, a nivel mundial. Wow. Y Latinoamérica ya tiene las primeras 3 o 4, ¿no? Levantamientos de empresas que se evalúan en más de $1 billón porque están haciendo educación. Ujú, Esto, esto es un hito que se conoce poco en las escuelas y en las universidades, que claro. se ve. Hoy convivía yo con 2 universidades del Perú, acá en el evento de San Diego, y ellos me decían, es que estamos asustados Ujú, porque no sabíamos que este mundo existía, ujú, estamos asustados porque si nosotros vemos la lista de empresas participantes, patrocinadoras que están haciendo transformación en educación, no conocíamos ni una.
No Claro, claro, sabíamos claro. qué estaba pasando. Y este es un mundo Totalmente. como que se está gestando Ujú, en paralelo. Así que el salto que se dio en EdTech en el último año es brutal. Yo estoy ujú, en el medio de consolidar la segunda versión de las 100 mejores EdTechs en América Latina. El año pasado juntamos una base inicial de 800 para llegar a 100. ujú. Llevamos 3 semanas de iniciar la convocatoria de las ETEX y Sí, llevamos 1,200 y de esas 1,200 todas están en un nivel que no estaban en el radar hace año y medio. mirá Entonces, vos. hay un despertar fascinante, pero, y este pero es importante, la digitalización en educación, que se aceleró brutalmente, está calculada en un 3,6% de la actividad académica y de la actividad Ah, mira. y eso se compara con la industria de salud, por ejemplo, que está casi al 50%. Así que estamos al 3,6 de la digitalización. Wow, wow. Mirá todo el territorio que tenemos por recorrer. Yo, de hecho, la semana pasada seguí muy de cerca el IPO de Duolingo, justamente porque Duolingo lo escribí como caso en el libro Yo que sé recargado, la educación de Latinoamérica en la encrucijada. Yo agarré 8 casos de innovación educativa, uno por país, y elegí a Duolingo porque básicamente el fundador es un guatemalteco. Después hizo toda su carrera en Estados Unidos, pero me parecía un lindo caso para hacer referencia por todo lo que suponía y además porque tenía asociado todo el movimiento de crowdsourcing alrededor de cómo se enseñan y aprenden esas comunidades idiomas. Así que me interesó mucho el IPO de Duolingo la semana pasada y la empresa lanzó a la bolsa y vale 6 billions. Sí, esta mañana tuve una charla con el chairman de una empresa que se llama Emeritus, una empresa global que nació en la India y que cura y genera contenidos con las grandes universidades para digitalizarlas. Y esta empresa, el día de hoy, anunció inversiones por 650 millones de dólares y Wow. multiplicó por 4 su valuación. O sea, es decir, pasó de ser un poco abajo del billón de dólares a 3,6 billones de dólares en el último año. ¿Por qué? Porque el gran capital, los fondos, están reconociendo que el momento de la digitalización llegó, ¿no? Y tienes Ujú. estas empresas, déjame expandirme un poquito con esto, por ejemplo, Dale, dale. con el ejemplo de Coursera, ¿no? Coursera se le critica mucho porque tiene una baja tasa de graduación del De uso completion rate, de sí. completion rate. Y ese es el reclamo académico a Coursera. Y de pronto si volteas la ecuación y dices, ok, pero Coursera tiene 82 millones de usuarios que Ujú, ujú, conoce, interpreta, diseña y ve en dónde están fallando, qué áreas de interés están ujú, utilizando, cuándo sí se gradúan, cuál es el impacto que tiene en su empleo. Y ujú. entonces en algún momento va a resolver el graduation rate, pero lo va a hacer con 82 millones de datos de Totalmente. personas y las universidades, las que son más hábiles, se empiezan a cuestionar si Coursera puede ser un socio o un competidor o si ellos pueden Mm. crear una plataforma para que los datos sean propios y no ajenos, ¿no? Tremendo, tremendo. Coursera me decís que tiene ya más de 80 millones de usuarios. Sí, 82 last time I check, así que por ahí está. Wow, wow, impresionante. Oíme, así que bueno, el mundo del emprendedorismo en la región lo ves sumamente activo. ¿Ves algún polo en particular, algún lugar en Chile, en Lima, en el DF, en San Pablo, algún lugar que te esté llamando especialmente la atención? ¿O lo ves desarticulado como suele ser Latinoamérica? Y por eso finalmente los que lanzan son como héroes que sortearon cientos de obstáculos. No, yo te diría que hace unos años, si me haces esta pregunta 4 años atrás, el ecosistema chileno tenía un desarrollo mayor porque Chile proveía un entorno mucho más apto a la digitalización. Ahí Claro. encuentras empresas como YouPlanner, como Learmy, como Collegium, varias de estas que Ujú, empezaron a digitalizar la operación de escuelas y de universidades con una mirada muy interesante que para mí era una mirada de optimizar recursos. ujú, Ahora,
este componente se ha democratizado mucho más. Hay empresas, te diría, en los polos. Brasil sigue siendo un polo extraordinario. El número de ETECs en Brasil y la calidad y escala de las ETECs en Brasil no tiene precedente en el resto de América Latina, pero yo te diría que hoy en Colombia, en Perú, están haciendo cosas muy interesantes y México se está convirtiendo en un lugar de receptor de emprendedores. La cantidad de emprendedores que llegan de Colombia, de Chile, de Perú, de Venezuela, para emprender en el mercado en español, usando México como su punto de partida, se ha triplicado. Así que hay este tipo de movimientos de talento, pero hay, yo te diría, un balance muy atractivo en el tema de tech, y pongo un punto que Argentina está empezando a pintar en el mapa. Hoy, en este evento que te refiero de ASU GSB en San Diego. Dame insights de argentinos, que no los comparto con nadie, regálamelos. No, en este evento hubo la comunidad latina más grande de la historia. Éramos más de 40 latinos y había 10 argentinos, 10 emprendimientos argentinos muy interesantes, incluso argentinos que están en Estados Unidos y que están desarrollando emprendimiento. Y están muy centrados en tema de nuevas formas de entrega del contenido, creación ágil de nuevos contenidos, curación vinculada a nuevas experiencias. Y entonces yo en este pequeño censo que tiene que ver con este evento, que es un polo de medición de hacia dónde va el futuro de la educación, el simple hecho de que por primera vez en la historia éramos más de 40 latinos ya me significó algo. Aquí hay empresas de Israel, hay empresas de Australia, hay muchas europeas, hay asiáticas, y a pesar de la pandemia, todos estos países vinieron a un encuentro físico. Yo no podía creer el flujo de gente que se reúne acá. ¿Por qué? Porque el momento de tech de pronto despertó de una manera sin precedente, ¿no? No es que eran los balseros de nuestros países que se escapan a donde pueden, no, iban decididos a eso. Exactamente, iban con muchísima ilusión y se conectan acá. Lo que tiene este evento es que aquí se conectan con los que están escribiendo la historia. Es decir, una conversación entre el presidente de 2U que acaba de comprar edX y que eso va a transformar la industria porque es una empresa que era for profit, que se hace una fusión con una que era no for profit y que juntos van a democratizar el contenido, y esa transacción estaba ocurriendo aquí y la conversación con los directivos. Entonces, a mí me preocupa que los que no están son las universidades. No había más de 4 universidades acá. Por eso esta conversación al principio transitamos por las universidades, porque yo creo que ahí hay, al final del día, casos como Minerva, como la Universidad Minerva, son excepciones que no necesariamente te demuestran que el sistema se puede renovar desde adentro. Porque uno puede decir, bueno, dado que Minerva existió, eso significa que otras universidades pueden seguir el mismo trayecto y como es intrasistema, todo el sistema puede llegar a renovarse. Pero el dato que me estás dando vos es determinante. En estos lugares de nombres nuevos y de gente rara, la universidad en general no está. No está conectada. Justo ayer almorcé con Ben Nelson de Minerva y me pareció fascinante porque desde hace un par de semanas veníamos siguiendo las últimas noticias de Minerva, y Minerva adquirió el estatus de universidad acreditada, ¿no? Claro. Ben lo celebraba activamente, pero al mismo tiempo está desarrollando una mirada para crear Minerva as a service, ¿no? Es decir, cómo se convierte el corazón de Minerva en un articulador para otras universidades. Y tuvimos una conversación fascinante porque yo decía, bueno, si yo voy a crear o imaginar una nueva universidad y le puedo poner el DNA de Minerva sin tener que pasar por todo eso, es lo que voy a hacer. Entonces, las universidades van a ser ecosistemas vivos que conectan nodos, y hay un artículo fascinante que ya tiene más de un año, 2, que se llamaba Unbundling Harvard,
que Sí, para mí ha sí. sido también una de las señales, ¿no? Es decir, las universidades empiezan a ser nodos vivos que hacen procesos con jugadores internos y externos. Totalmente, totalmente. Y ahí lo de Minerva, sabés que lo conozco bastante desde dentro, sabía que había logrado el estatus de universidad y claramente me parece que la primera batalla contra la historia, ¿no? Me parece que Ben la ganó, ¿no? Y ya demostró adentro del sistema que se pueden hacer las cosas distinto. La segunda batalla que creo que Ben debe tener a mediano plazo es salirse de la regulación. O sea, necesitó la regulación, porque tenés que graduar bachelor, te tiene el consorcium que le da la acreditación local, se lo tiene que dar, necesitas el estatus de universidad para que finalmente digan, bueno, Stanford o Minerva, bueno, necesitas el rango para que finalmente te comparen con los comparables con los que querés que te comparen, pero también necesitas salirte de la normativa, porque eso es lo que te permite ser un digital house, y al final plantear el ecosistema que vos quieras, ¿no? Y el largo de programas que quieras, y el formato que quieras entre híbrido, no híbrido, sincrónico, asíncrono, ¿no? Bueno, y yo por eso digo, sí, hay que seguir muy bien a estas tendencias y a estas personas, ¿no? Si tú comparas la mirada que tiene Minerva, la mirada que tiene Singularity y la mirada que tiene Arizona State con lo que están haciendo en MIT y lo que están haciendo en Harvard, las señales están todas tiradas, es decir, Uh-huh. no hay mucho que inventar, se están haciendo ya las cosas y todo el mundo está hablando del campus para experiencias inmersivas totales Uh-huh. y aprendizaje social y Uh-huh. maximizar la presencialidad, pero una inmersión digital masiva que permita la inclusión, la escalabilidad, un aprendizaje mayor, la exploración como un camino del aprendizaje y la tecnología que soporta las relaciones y Uh-huh. facilita esta integración entre el tutor humano con el tutor digital y el acompañamiento. Entonces, yo creo que los ingredientes ya no hay mucho que inventar. Ya Yo no hay creo mucho que que meter. los principios están y ahora viene el liderazgo. Para mí, el mayor desafío es un desafío de visión, de Uh-huh. ejecución y de liderazgo, sobre todo en América Latina, porque seguimos manejando un tipo de líderes en las instituciones educativas que están mucho más en el péndulo del siglo XIX que del XXI. Totalmente. ¿Vos crees que la pandemia, de alguna manera, como fenómeno, como macrofenómeno, influenció el pulso del debate educativo? Acá en Argentina, te digo por qué te hago la pregunta, acá en Argentina la pandemia forzó a crear un mal formato o una mala experiencia de educación a distancia, y se está concluyendo erróneamente que la educación a distancia no funciona y que por eso necesitamos presencialidad. Entonces la pregunta que yo te hago es a nivel funcionamiento sistémico en Latinoamérica, ¿crees que la pandemia de alguna manera provocó alguna herida, aceleró algún tiempo o simplemente fue un pausa y ahora se va a seguir con el debate que teníamos antes? Sí, yo creo que hay una enorme resistencia a la transformación, ¿no? Hay veces que la vida nos pone pruebas que parece que no está pasando nada por décadas y de pronto todo ocurre en pocos días. Y yo creo que eso fue Uh-huh. lo que vivimos. Entonces, yo diría que el diagnóstico es que hay una respuesta de emergencia masiva que ocurrió alrededor del COVID y que en este momento las instituciones que supieron adecuarse están saliendo de la respuesta de emergencia y están empezando a hacer planeación mucho más consciente de lo que significa este Okay. futuro de la digitalización y yo estoy viendo cosas de primera mano que no había visto antes. Ejemplo, Uh-huh. 2 universidades haciendo proyectos que le llaman proyecto de transformación digital e innovación abierta. Uh-huh. Nunca había Claro, visto claro. universidades latinoamericanas haciendo proyectos de innovación abierta, vinculándose a los ecosistemas de emprendimiento, creando fondos Uh-huh. de Uh-huh. inversión, experimentando con la innovación de fuera. Entonces, yo estoy convencido que no vamos a volver a la normalidad porque de alguna manera la normalidad era un problema también. Uh-huh. 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 Totalmente. En ese escenario, Fernando, que
yo coincido que va por ahí. En ese escenario, indudablemente la universidad tiene que aceptar, la universidad como institución, tiene que aceptar que un poquitito del estatus institucional glamoroso, dominante, cuasi monopólico en esa franja de edad de enseñanza, ¿no? Ese lo pierde, lo va a tener que compartir, que ahora forma parte de una conversación y que no es el único funnel a través del cual se llega al mundo del trabajo, ¿no? Mira, ahora que tocas este tema, a mí me parece muy relevante. Tú sabes que yo he hecho durante los últimos 2 años proyectos de consultoría con el BID muy interesantes y hay una mirada muy poco conocida, ¿no? Que si tú ves, por ejemplo, la gráfica de jóvenes en la América Latina entre 10 y 14 años, en el 2020 esa gráfica empieza a bajar. Y comparas la gráfica entre los 50 y 55 años y agresivamente la gráfica de población crece a partir del 2020 aceleradamente. Entonces yo pregunto, ¿quién está construyendo la universidad multigeneracional? Claro, claro. ¿Quién se está sumando a la educación para esto que el BID llama el Silver Economy? Entonces, hay ciertas piezas, ciertas cuentas pendientes donde pensamos que la universidad atiende a chicos entre 18 y 24 años y los gradúa y los deja listos para el empleo. Bueno, nadie está listo para el empleo. ¿Y quién está educando a los de 45 a 55 que hay que reinventarse para empleos que se van a robotizar o la inteligencia artificial? Me reuní con un chico de 23 años acá que está creando el primer currículum de inteligencia artificial para escuelas. ¿Y en dónde cabe el currículum de inteligencia artificial? ¿No? Claro, totalmente. De hecho, esos programas para la gente de más de 24 años, en general son los extracurriculares. Es como la acción social de la universidad. Es como, bueno, también tengamos los programas a donde vienen los otros a perder el tiempo para decir que seguimos en contacto y seguimos siendo una institución que dialoga con el resto del sistema. La verdad que ahí hay un desafío brutal, hay un desafío que también vos mencionaste edX. edX, cuando llegó la pandemia, empezó a ofrecer micro masters y micro bachelors. O sea, modificó el formato no solo de distribución, sino la extensión del programa, y eso hizo que entre dentro del radar de las empresas más innovadoras del mundo en varias mediciones, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí hay un gran mundo por diseñar. Fer, el futuro. ¿Qué es el futuro? ¿Es una aventura y somos todos marineros y vamos cantando y vamos pescando y vendrán las olas que vengan? ¿O es un punto en el horizonte que por más que se vea medio difuso, nos marca un rumbo? Mira, yo creo que este tema de tomar las señales, diseñar escenarios, escenas del futuro y programar una trayectoria que tenga éxito en esas escenas, pasa por pensar de forma distinta. ¿Cuántas veces has escuchado, Juan, que estamos entrenando para puestos que aún no se han inventado? Totalmente. Esa es una frase que llevamos no sé cuántos años escuchándola. Yo en la pandemia, en uno de los pocos momentos de ocio que tuve, me metí a mi LinkedIn y saqué una lista de mis contactos, personas conocidas en mi página de LinkedIn, que tienen puestos hoy para los cuales no existe una carrera y que el día que esa persona cambie de puesto de trabajo, ese puesto de trabajo no se puede volver a llamar igual y no hay una materia que te lleve. Y encontré cientos de puestos, los tengo en un slide que doy en mis charlas y presentaciones, donde les muestro que hay una cantidad de trabajos hoy que no están vinculados con una carrera formal, que tienen una trayectoria y que no necesariamente tenemos que estudiar todos contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad 3, sino que es una ruta mucho más flexible, mucho más multidisciplinaria. Hay un proceso que acabo de hacer con Patrick en Holon IQ muy interesante, que era descomponer
por ejemplo, una universidad en procesos, en pedazos, y Ujú, cada uno de esos pedazos se puede digitalizar o se puede integrar con alguien, ¿no? Entonces, desde los procesos de reclutamiento, el manejo de las inscripciones, el diseño curricular, el diseño del contenido, las estrategias instruccionales, el registro, o sea, cuando tú ves una universidad en bloques, en pedazos, y dices, ¿qué pasa si este módulo lo digitalizo y lo conecto y me traigo lo mejor de Twitch y lo claro, claro, mejor claro, claro. de Mighty Networks para crear una comunidad? Y de Ujú, pronto ujú, yo así es como veo el futuro. Veo un proceso universitario que va a ser la comunidad hacia donde vamos a entrar y salir en un modelo de suscripción y ujú, donde van a ocurrir experiencias formales, informales, físicas, digitales, síncronas, asíncronas, se va a integrar las redes sociales y vas a tener una clase en Clubhouse y vas a ujú, tener una clase en TikTok, pero después vas a compartir tu trabajo de otra manera. Entonces yo veo esa pulverización y esa es un poco la mirada de futuro con un equilibrio entre lo que nosotros vamos a hacer mejor como humanos y lo que la computadora o lo digital va a ser mejor que ujú. nosotros como humanos, ¿no? Que eso está Sí, ocurriendo ya en el retail y las ventas online, por ejemplo, ¿no? totalmente. Me encanta la imagen del modelo de suscripción, porque yo coincido, me parece que el modelo de suscripción es una muy buena definición. Ahora, el modelo de suscripción no tiene commencement day. Sin duda, sí. Y digo, ese es el conflicto. Porque el commencement day la universidad se celebra a sí misma. No es un día en donde se celebra a los egresados. La universidad celebra sus tradiciones, sus togas, sus jerarquías académicas, sus edificios y sus ladrillos. El Commencement Day es eso. Digo, hemos tenido la suerte, yo tuve la suerte de tener un día así en la Universidad de Chicago, que la amo la institución, la amo, la universidad que más premios Nobel le ha ofrecido a la humanidad, y el Commencement Day es un día de orgullo, pero de orgullo de la familia de la universidad. Ahora, en un modelo de suscripción, digo, yo no tuve, digo, si yo estoy suscrito a The Economist o al National Geographic, nunca me van a invitar un día a una ceremonia de graduación, ¿se entiende? Sí, pero y la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no te invitamos a celebrar otras cosas? O Mm, celebremos, o sea, es como en el mundo, te voy a hacer la referencia en el mundo del emprendimiento, ¿no? Hay una gran celebración cuando se levanta capital, ¿no? ujú, Entonces la gente dice, es bueno, verdad. levantamos $1 millón y eso es una fiesta. Pero para mí Ujú, esa no es la fiesta. ujú, Ahí es donde empieza el camino, ¿no? Entonces, ujú, creo que sí, creo que esta imagen de lo que celebramos y a quién celebramos, al final una universidad, el prestigio que tiene es por los graduados que genera, no ujú, tanto por sus tradiciones. Entonces, ujú, sí, yo creo que hay una fractura y una necesidad de replantear este tipo de principios y crear nuevas imágenes. Y entonces ujú, no vamos a celebrar de la misma manera el commencement speech como diciendo ya estás listo para el mundo, pero sí ujú. probablemente que lograste una versión de ti mismo que te permite empezar una ruta más relevante con un cohort de compañeros y compañeras distinto. Yo qué sé, creo que hay imágenes nuevas que hay que crear. Totalmente, imágenes nuevas. Escúchame, Fer, bueno, nos queda un minuto. La pregunta final es una pregunta bien a mi estilo. Es, ¿quién has decidido que sea tu enemigo en tu marcha profesional? No persona. ¿Quiénes has decidido, quién vos has decidido que sea el enemigo con el que te vamos a encontrar peleándote durante los próximos años? Bueno, sin duda, el enemigo es la evaluación que tiene que ver con un conocimiento memorizado. Ok, Si ok, logramos perfecto, vencer, si logramos perfecto, vencer a ese enemigo, habremos dado un paso fundamental. perfecto, clarísimo, clarísimo, me encanta porque hay, es una tremenda batalla esa, tremenda batalla
Mi enemigo son la calidad de los aprendizajes agregados a escuela de un sistema, a nivel escolar, de un sistema entero, calidad de aprendizajes. Así que, digo, estamos cerca, porque en general hoy la calidad de los aprendizajes se miden con exámenes estandarizados que se apoyan mucho en la memoria. Con lo cual estamos cerca, ¿no? Nuestros enemigos están cerca, así que seguramente nos vamos a seguir encontrando codo a codo y espalda con espalda batallando contra lo mismo. Fer, querido, te agradezco muchísimo, agradezco tu tiempo, agradezco mucho que te hayas tomado, hayas detenido tu marcha ahí para dedicar estos minutos a charlar. Vos sabés que te aprecio mucho como persona y como profesional y además disfruto enormemente hablar con vos de estos temas porque creo que tenés una cabeza creativa y una marcha muy estimulante. Así que te quería agradecer muchísimo y dejarte si vos querías decir algún concepto final. Nada, yo un abrazo muy fuerte hasta Argentina y también valoro tu amistad y la trayectoria y sobre todo las aventuras que tenemos por recorrer, este proyecto que estamos imaginando juntos y la gente que vi que se unió aquí, que también aprecio muchísimo, así que realmente ha sido un espacio fascinante y seguimos. Bueno, Fer, un abrazo grande, después te mando la grabación. Suerte, ¿eh? Abrazo, chao, chao. Chao, amigo. Chau, chau. Listo.